Gestión de proyectos. Hoy hablaremos sobre la Torre Eiffel. Para eso, viajaremos de Cali hasta París. Hablaremos de las 5 etapas de todo proyecto: el inicio, la planeación, la ejecución, el monitoreo y el control y por último, el cierre. Para empezar, el origen de la construcción de la Torre Eiffel residía en el deseo de los hombres de querer elevarse en el aire. Siempre más alto, cada civilización ha intentado construir al menos un edificio muy alto, el más alto posible. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX y un ingeniero experto en construir puentes de hierro construirá la Torre Eiffel, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, después de trabajar en una empresa de investigación donde construyó sus primeros puentes, trabajó también de manera independiente y creó su propia compañía que multiplicó el trabajo por todo el mundo. En 1884, su compañía de construcción está floreciendo. Como director de proyectos, tiene muchos proyectos a cargo y varios patios abiertos. Construyó puentes, estaciones de ferrocarril, pilones e incluso la estructura interna de la Estatua de la Libertad. Para lograrlo, su compañía trabajaba con un gran número de empleados, una jerarquía estricta, tal como se venía haciendo en el siglo XIX, y hombres eficientes a la cabeza de los servicios. Uno de ellos fue Maurice Coquelin, el jefe de la oficina de diseño de la compañía Eiffel, y Émile Noguer, jefe de la oficina de los métodos, a cargo del establecimiento de los medios reales para la construcción de las estructuras. Diseñaron el plan de una torre de hierro de 300 metros de altura, respondiendo al desafío técnico lanzado implícitamente por la comunidad de arquitectos del mundo. No fue el primer proyecto, pero fue relativamente realista. Tenía la forma de una pirámide de 4 pilas de metal que se unían en la parte superior. Las 4 pilas estaban unidas por una meseta de 50 metros, por lo que había 5 cada vez más pequeñas. Como se pueden imaginar, la gestión de los costos fue todo un reto. Existían todo tipo de gastos que entraron en juego a la hora de construir este monumento. Encontramos cuentas perfectamente detalladas y relativamente fáciles de entender. En total, la Torre Eiffel costó 7.799.401,31 francos, lo que hoy, ajustado por la inflación, serían 36 millones de dólares. La apuesta inicial del proyecto era estudiar la posibilidad de levantar sobre el campo de Marte una torre de hierro, con una base cuadrada con 125 metros de lado y 300 metros de alto. Pese a la poca gestión de riesgo registrada, inicialmente la Torre Eiffel estaba diseñada para durar solo 20 años. Se salvó de grandes experimentos científicos, el tema radiográfico, las telecomunicaciones e incluso sirvió como radio militar en 1903. Dentro del proceso de gestión integral de gerencial, se seleccionó un director de proyectos, se recolectaron los procesos y procedimientos de información histórica, se identificaron los requisitos, supuestos, riesgos y restricciones iniciales, al igual que los acuerdos existentes. Se crearon objetivos medibles y se evaluó la viabilidad del proyecto teniendo en cuenta las diferentes restricciones. El proyecto de Eiffel fue seleccionado entre 107 proyectos que se presentaron para la construcción del Monumento para la Exposición Universal de 1889, para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. Gustave Eiffel y sus 2 socios debían cumplir con las condiciones que habían hecho el proyecto ganador: la altura de 300 metros y el material de construcción debía ser hierro. Debía estar listo y terminado antes del inicio de la Exposición Universal, es decir, en un tiempo menor a 25 meses. Tener un propósito mayor a ser únicamente una obra decorativa. Seguiremos entonces con la planeación y empezaremos por la gestión del alcance. La obra tenía una duración aproximada de 2 años y 2 meses. Los planos se elaboraron rápidamente con la ayuda de 50 ingenieros y dibujantes que ejecutaron casi 5.300 dibujos, describiendo el monumento con la mayor precisión posible. Una buena práctica identificada, ya que al principio no se tenía una visión a largo plazo de lo que sería la torre. En cuanto a la gestión del tiempo, la Torre Eiffel tenía un gran reto: lograr ser terminada en menos de 25 meses. Y efectivamente, fue una obra que se desarrolló en tiempo récord. No contamos con todos los detalles de los costos.
Sin embargo, algunas actividades sí pueden ser estimadas. La primera de estas actividades se refiere al pozo que se hizo para conocer la naturaleza del subsuelo. El precio aproximado de esta transacción fue de 2.800 francos, que se desglosa de la siguiente manera: 1.800 francos para una caja, 1.000 francos para la mano de obra, y se evidencia que hubo una estimación del presupuesto y que a partir de esto fue que se desarrolló con éxito el proyecto. Gustave Eiffel, como director del proyecto, logró estimar el tiempo y los costos desde su inicio. Para hablar de calidad, hablaremos de simplicidad. En sus talleres, las piezas de metal se construirían de acuerdo con los planos precisos de los diseñadores de la oficina de diseño, desde la viga más grande hasta el remache más pequeño. Estas piezas se ensamblaron juntas con remaches temporales para formar elementos que cumplían con un criterio muy simple: hacer menos de 3 toneladas. Luego, los ensambladores entraron en juego, recuperaron estas partes en el sitio y las ensamblaron permanentemente. En los talleres de Eiffel trabajaban más de 100 trabajadores. Hubo un poco de todas las profesiones de metalurgia porque había muchos trabajos diferentes que hacer. En total, durante el periodo de fabricación de las partes de la Torre Eiffel, son más de 18.000 piezas las que salieron del taller. El momento más importante y delicado de la construcción fue la unión de los 4 pilares, y por esto este sería el eje de los riesgos. Eiffel sabía que inevitablemente habría algún desajuste, por lo que se creó en cada uno de los pilares una cavidad a modo de pistón en la que se inyectó agua a presión hasta conseguir la nivelación deseada. Superado este estadio, el proceso de construcción fue más sencillo. Se llevó a cabo varias reuniones y se creó una lista de actividades asignadas a su vez a unos roles predeterminados. Una mala práctica identificada en este proceso fue la no aprobación del proyecto, la cual generó polémica. También en la integración del proyecto no se planificaron las áreas de conocimiento como se debía, pues en aquella época no había aún un conocimiento tan profundo en la dirección de proyectos. Desde un principio se identificaron los roles, se definió la cantidad de obreros que participarían en la obra, que fueron 50 ingenieros, 321 obreros, 25 pintores, 10 encargados y 10 herreros. Llegó entonces el momento de empezar la obra. Hablaremos del proceso de ejecución. Sauvestre, uno de los ingenieros de la obra, propuso pedestales en las patas recubiertos con mampostería, arcos monumentales para unir las columnas y el primer nivel, grandes salas acristaladas en cada planta. Sin embargo, durante la ejecución, el diseño se simplificó. Sin embargo, se conservaron los grandes arcos de la base que contribuyen a darle un aspecto característico. La gestión del tiempo en esta obra fue un éxito. En muy poco tiempo lograron crear un gran monumento. Encontramos el cronograma detallado de las actividades que se fueron desarrollando para lograr esta obra. El fin del montaje fue el 24 de febrero de 1889. La cumbre inició el 31 de marzo de 1889 y terminó el 15 de abril de 1889. Se montaron en total 6.911.802 kilogramos. Cerca de 7.392.000 francos estaban asignados y eran responsabilidad de la torre. ¿Cómo se llegó a estos números? Aquí tienen. Comienza por detallar las actividades partidas de costos, que son 3. Primero está la infraestructura con 660.000 francos. Después están el suministro y el montaje de la superestructura, que eran aproximadamente 35.000 francos. Las planchas, 3 millones de francos, la instalación, 847.000 francos y las piezas mecánicas, 1.153.000 francos. También encontramos que las plataformas costaron 607.000 francos y se gastaron aproximadamente 125.000 en pintura. Para hablar de calidad durante el periodo de ejecución, todos los elementos se prepararon en la fábrica de Le Vaux-Perret, cerca de París, sede de la empresa Eiffel. Cada una de las 18.000 piezas de la torre fue diseñada y calculada antes de ser trazada al milímetro y ensamblada por elementos de unos 5 metros. Sobre el terreno, entre 150 y 300 obreros, dirigidos por un equipo de veteranos en grandes viaductos metálicos, se encargaron del montaje de este gigantesco mecano. Un sitio del tamaño de la Torre Eiffel ha requerido necesariamente un gran trabajo preparatorio, pero también un gran rigor en la organización del sitio, en todos los niveles y en todas las etapas de la construcción. Por supuesto, la construcción en sí misma fue el periodo más interesante de esta aventura. Incluso fue una de las críticas más virulentas que se hicieron a la Torre Eiffel, antes de su construcción.
la imposibilidad de organizar un proyecto de este tamaño sin deplorar un gran número de muertos según ellos. El vértigo debe haber sido tal que nadie pudo resistirlo. La colocación de las piezas bajo los esfuerzos del viento que reina en estas alturas debe haber presentado unas dificultades insuperables. Y sin embargo, nada de esto sucedió, y todo fue oportuno. Después de seguir el cronograma perfectamente determinado de antemano que se entregó de la torre, no tuvimos que lamentar ni una sola muerte, manifiestan. Solo se produjo una caída de un trabajador. Es la de un niño que, después de que sonara la campana para el cierre de la obra, corrió imprudentemente en una de las piezas de hierro sobre las cuales estaba prohibido el paso y cayó desde la altura. Es el interés científico el que salvó a la Torre Eiffel. Diseñada desde un principio como una fuente de experimentación, Gustave Eiffel multiplicó las autorizaciones para el uso de la torre con fines científicos. Así, la torre se convierte una vez en soporte para una estación meteorológica en 1889, en una antena hertziana en 1898, en una antena telegráfica en 1903 y en un laboratorio de aerodinámica en 1909. Para el monitoreo y el control del proyecto, durante cada entregable se hacían diversos procesos de calidad, como test de resistencia frente a oscilación y mantenimiento de coberturas. La exigencia era total. Para evitar riesgos futuros, se instaló durante su construcción antenas para rayos, arcos hiperbólicos para ráfagas de viento y vallas metálicas para la protección de visitantes. La medalla conmemorativa Torre Eiffel es un objeto de recuerdo simbólico que se distribuyó por primera vez en 1889 a todos los involucrados en la construcción del monumento. Se entregaron 3 tipos de medalla: una medalla de módulo grande, unas copias de plata y una medalla de bronce. Se necesitaron entonces 21 meses para ensamblar la parte metálica de la torre y 5 meses más para construir los cimientos. Con fecha de inicio en enero de 1887, la obra terminó el 31 de marzo de 1889, es decir, que en total duró 2 años, 2 meses y 5 días. La obra superó las expectativas de Gustave Eiffel en cuanto a exposición y en cuanto al número de interesados en el proyecto. Todavía hoy, la Torre Eiffel es un monumento. A pesar de las diferentes críticas que recibió durante la construcción, la obra fue acogida favorablemente no solo por los franceses, sino por todo el mundo, y se llegó a convertir en el monumento más visitado. Así vemos cómo fue el éxito de la gestión de las comunicaciones para la Torre Eiffel, sobre todo posterior a su finalización. Vemos entonces cómo de manera intuitiva o casi natural este proyecto incorpora todas las fases de una gestión de los proyectos. Además, muchas de las áreas del conocimiento se hacen presentes para evidenciar el trabajo arduo que llevó esta obra. Vemos también que a pesar del momento y a pesar de ser construida en la mitad del siglo XIX, ya se incorporaban grandes avances en la gestión de los proyectos. Gustave Eiffel, como director del proyecto y creador, es un visionario que no alcanzó ni siquiera a imaginarse el impacto que tendría su obra para los franceses y para el mundo entero.